La reflexión se titula Malco, texto bíblico Lucas 22, 50 al 51. Lucas 22, 50 al 51. Entonces uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, deja. Y tocando su oreja, la Biblia dice que le sanó. La historia de este milagro es bien corta, pero el hecho de estar relatada en los 4 evangelios muestra que es una gran lección para los lectores de la Biblia. En verdad, Mateo y Marcos solo cuentan en pocas palabras que alguien le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Juan cuenta que fue Pedro y que el nombre de la víctima era Malco. Y solo el médico Lucas, queridos hermanos, le interesó relatar lo que sucedió enseguida, el milagro propiamente dicho. Es natural su interés en el asunto, pero vamos a ver el contexto de lo que estamos hablando. El contexto era la traición de Judas y la llegada de la guardia del templo para prender y matar a Jesús, quien poco antes estuvo hablando con los discípulos decepcionado. ¿Por qué estaba decepcionado Jesús? Porque todos habían dormido mientras él oraba y se angustiaba con lo que sucedería esa fatídica noche. Al llegar el grupo, guiado por Judas, Jesús dejó de hablar y hubo unos momentos de tensión cuando Pedro preguntó si podía atacar a los enemigos. No era novedad, al tratarse de un discípulo impulsivo y hasta ese momento charlatán. Pedro era de las personas que hablaba antes y pensaba después, bien después. Jesús le alcanzó a responder cuando él atacó al joven de la guardia y le cortó la oreja. Hasta ahí todo parece demasiado simple. Pero querido hermano, querido amigo, nada está registrado en la Biblia sin un propósito. Nada está registrado solo para entretener con una historia. Es interesante comenzar por la víctima, ya que a Pedro todos lo conocemos y bien. Malco era un joven guardia, aspirante a sacerdote y fiel a las enseñanzas de los rabinos vigentes. Él era un joven que esperaba alcanzar el puesto y se preparaba para eso, sincero en sus propósitos, aunque en el grupo o bando equivocado, como víctima de alguien del grupo, supuestamente correcto. Al cortarle la oreja a Malco, Pedro no estaba solo hiriendo a alguien para proteger a Jesús, sino que él estaba acabando con todos los sueños de ese joven. Pues no se sabía o no se podía tener ninguna mancha o defecto para ser elegido como sacerdote. Todos los sacerdotes del templo tenían que ser perfectos. No importaba la realidad o la circunstancia. El sacerdote debía ser perfecto físicamente y sin una oreja las cosas no serían fáciles en ese sentido. Hermano y amigo, tal vez toda la situación no duró mucho. En verdad, el relato bíblico da a entender que no pasaron ni 5 minutos en ese incidente, pero debe haber sido quizás para Malco una eternidad. ¿Te imaginas a ese joven que ve la sangre chorrear y caer su oreja? Sus sueños se derrumbaron. Pedro debe haber pensado quizás por un instante, por un momento que erró, porque él no merecía perder solo la oreja, sino toda la cabeza. Estaba del lado equivocado, en la hora equivocada, intentando perjudicar lo único correcto. Solo que en esta confusión estaba Jesús. La maravilla de esta historia es pensar que Jesús aparece y ayuda hasta quien no lo merece, hasta quien no se lo pide y hasta quien lucha contra él. Una lección, hermanos, para quien se considera cristiano. Y nosotros lo somos, después de todo. ¿Usted ampara a quien necesita cuando no es una persona que le gusta mucho? ¿Cómo reacciona cuando un amigo o hermano peca y todo el pueblo le da la espalda? Y parece que andar con esa persona, con la persona, arruina su imagen. Usted hace como Pedro, que agrede y demuestra que no es de ese grupo equivocado, o como Cristo. Cristo apoya, Cristo siente dolor, Cristo intenta restaurar. ¿Cómo hace usted? La mayoría de las veces los discípulos modernos son como el impulsivo Pedro, a quien Cristo reprendió en varias circunstancias, y que enseguida después de agredir a Malco,
fue y negó a Jesús, porque quien se rehúsa a demostrar amor niega a Cristo en varias formas. Usted niega a Cristo cuando actúa con prejuicio. Usted niega a Cristo cuando excluye a las personas. Usted lo niega cuando prefiere sus propios intereses y se rehúsa a mirar al frente para ver el sufrimiento ajeno. Usted mutila orejas cuando no tolera los errores y mezcla el pecado con el pecador. Cuando no sueña con el cielo poblado de personas diferentes a usted. Ser cristiano, hermanos, es aceptar a quien piensa diferente e intenta convencer por el ejemplo y no con espada. Ser como Cristo fue es restaurar la oreja aún de quien le hace mal y a cambio le hace bien. Es dar prioridad a los demás. Sí, la prioridad. Cristo estaba en medio de una gran confusión, una confusión que terminaría con su muerte. Venía de un momento de angustia con Dios, de abandono de los discípulos, de traición cobarde de uno de los suyos, y se tomó tiempo para curar a alguien del grupo enemigo. No es simple. Él miró a Malco y vio a alguien que podía ir al grupo correcto si encontrara compasión, si encontrara cariño y atención. Vio a alguien que él podía ayudar con un toque. Y a veces todo lo que tenemos que ofrecer es un toque, una sonrisa, un abrazo. Y nos rehusamos para no mezclarnos, para vengarnos, para parecer mejores. Hermanos y amigos, en medio del mayor conflicto de su vida, Cristo se detuvo para dar un ejemplo, hacer el bien, no importando a quién. Esta es una historia relatada en un solo versículo, pero repetida por todos sus testigos, porque fue la lección que aprendieron esa noche y que todos los que nos consideramos imitadores de Cristo debemos repetir. En una ciudad en Brasil, en una noche fría y oscura, una noche de invierno, un muchachito vendía golosinas para conseguir algunas monedas para alimentarse, pero el frío era muy intenso y las personas ya no se detenían cuando les ofrecía sus caramelos. Como no podía vender, el joven no vendió nada esa noche. Se sentó en los escalones frente a un negocio y observaba el movimiento de las personas. Sin que lo notara, un agente se acercó. ¿Estás perdido, hijo? El niño movió la cabeza con una señal negativa. Solo estoy pensando dónde pasaré la noche. Generalmente duermo en mi caja de cartón, cerca del correo, pero hoy el frío está terrible. ¿Usted sabe de un lugar donde pueda pasar esta noche? El policía lo observó por unos instantes y pensativo se rascó la cabeza. Si desciendes por esta calle, allá abajo encontrarás una casa blanca. Golpea la puerta y cuando te atiendan solo di Juan 3:16. El niño así lo hizo. Descendió por la calle angosta y cuando llegó frente al caserón blanco, subió los escalones y golpeó la puerta. Atendió a una mujer, una anciana con un rostro bondadoso. Juan 3:16, le dijo el niño, sin entender bien. Entra, hijo. La voz era amigable y agradable. Al entrar, fue conducido hasta una cocina donde había una mecedora antigua, al lado de un viejo hogar de leña. La leña estaba encendida. Siéntate y espera unos instantes. El niño se sentó mientras observaba apartarse a la bondadosa mujer. Pensó para sí mismo. Juan 3:16. No entiendo lo que significa, pero sé que calienta a un niño con frío. Poco tiempo después la mujer volvió. ¿Tienes hambre?, le preguntó. Sí, estoy con hambre. Hace 2 días que no como. La mujer entonces le llevó al comedor. El niño se sentó a la mesa y comenzó a comer. Y comió hasta no poder más. Él seguía pensando en Juan 3:16. Yo no entiendo lo que significa, pero sé que quita el hambre de un niño hambriento.
Después, la bondadosa señora lo llevó al piso superior, donde había un cuartito con una bañera llena de agua caliente. Tomó un lindo baño, como hacía mucho tiempo no lo hacía, y mientras se pasaba el jabón por su cuerpo pensó: Juan 3:16, no entiendo lo que significa, pero limpia a un niño que hacía mucho tiempo estaba sucio. Una media hora después, la mujer volvió y llevó al niño hasta su cuarto, donde había una cama de madera antigua, grande y cómoda. Lo abrazó, le dio un beso en la cabeza y después que el niño se acostó, apagó la luz. Y la señora salió. Y él quedó inmóvil observando la llovizna que caía al otro lado del vidrio de la ventana. Y ahí, cómodo como nunca, pensó: Juan 3:16. No entiendo lo que significa, pero sé que da reposo a un niño cansado. Al otro día la señora preparó el desayuno. Cuando el niño terminó de comer, ella lo llevó hasta la mecedora al lado del hogar de leña. Y después siguió hasta un estante y tomó un libro grande de tapa oscura. Era una Biblia. Se sentó en otra orilla cerca del niño y lo miró a los ojos de manera dulce y amigable. ¿Entiendes Juan 3:16, hijo? No, señora, no entiendo. La primera vez que oí eso fue anoche. Un policía me lo dijo. Ella sintió y abrió la Biblia en Juan 3:16 y comenzó a explicarle sobre Jesús. Y mientras las lágrimas de felicidad se asomaron a sus ojos y rodaron por sus mejillas, pensó: Juan 3:16. Todavía no entiendo muy bien lo que significa, pero ahora sé que hace que un niño perdido se sienta realmente feliz. Eso hace que la vida valga la pena, querido hermano, querido amigo. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Juan 3:16. No se sabe lo que sucedió con Malcolm, pues la Biblia no lo cuenta. Pero es cierto que su vida nunca más fue la misma. Él encontró la fuente del amor. Recibió un milagro especial y fue testigo de una prisión injusta del ser más bondadoso que conoció. Malcolm pudo haber continuado en el templo o abandonado el interés por la vida religiosa, pero llevó para siempre la lección de los minutos con Cristo Jesús. Y ese debe ser nuestro ejemplo de vida, querido hermano, querido amigo. Ese debe ser nuestro modelo. Que podamos seguir y podamos aprender de esta lección y que podamos ser como Cristo Jesús, porque Él es nuestro modelo. Que Dios te bendiga en esta hora.